Ok. Bueno, pues les decía que vamos a hablar de leyes universales. ¿Alguien ya empezó a leer el libro del Kybalión? ¿Ya? ¿Eri ya? ¿Quién más? Yo un poquito las nociones ya tengo. Las Rocíos, ok. Bueno, ahí cuando tengan tiempo, es un libro bien pequeñito, ¿eh? Pero es muy, especial. Tiene a veces un lenguaje que es como la Biblia. Lo leen, pero si no se comprende, no se analiza, no se interpreta correctamente, pues no sirve de mucho leerlo, ¿no? Entonces, es muy pequeñito y tiene toda la sabiduría del universo. Así es. Entonces, empezamos con que el Kybalión es el nombre que le dieron, todavía no se sabe muy bien qué significa o cuál es el origen del nombre del Kybalión. Se supone que esta es sabiduría la más ancestral que se ha podido conservar hasta el momento. El Kybalión es la ciencia iniciática que hablaba ya de cómo está hecho el universo, cómo funciona el universo. En este pequeño librito se supone que se recopila toda la sabiduría manifestada de Hermes Trimegistro. Su nombre lo dice, Hermes Trimegistro, bueno, en la época de los egipcios y todavía más atrás de esa era, como en el lenguaje no se usaba como aquí en español los aumentativos o no me acuerdo cómo se llama, graf, ah, ay, se me fue la palabra. Bueno, yo siempre tengo las palabras volando por quién sabe dónde. Este, por ejemplo, para decir algo con mucho énfasis, decimos que es maravilloso, que es grandioso, que es magnífico. Ellos, para decir que un maestro era maravilloso o grande, lo decían 3 veces. Entonces, si era un maestro importante, pues tenía nivel 1, ¿no? Un maestro. Si era muy bueno, era 2 veces maestro. Y si era lo magnánimo que pueda haber, ubérrimo, entonces como esas palabras no existían, decían 3 veces maestro para explicar que algo era muy grande, ¿no? Que era lo máximo. Entonces, Hermes Trimegistro significa que Hermes fue tan sabio que pues se le denominó así en la época de los egipcios. Este maestro iniciático también se dice, nada está totalmente demostrado, pero se ha rescatado esa información de varias fuentes y dicen que Hermes encarnó 3 veces y que era Tot el egipcio y que era Enoch y que era Hermes también. Entonces, también se dice que encarnó en el ángel Gabriel, que también él es el mismo Hermes, ¿no? Que ha encarnado varias veces y ha traído la misma sabiduría de las leyes universales de diferentes formas. Entonces, toda esta sabiduría lo que explica es cómo funciona el universo, cómo funcionamos nosotros y de dónde provenimos. Si se sabe interpretar, pues ahí está toda la explicación. Entonces, esto a grandes rasgos, ya en el libro lo van a leer con más detalle. El, son 7 principios los que se manejan. Estos 7 principios, pues los hemos oído mucho. Tenemos ya algunas veces los hemos hasta repetido, tenemos como idea de qué son, pero aquí los vamos a empezar a interpretar. Todo el tiempo estoy hablando de leyes universales, todo el tiempo. Hoy los vamos a señalar uno por uno, pero en los ejemplos que les doy, en las explicaciones que damos, cuando les hablé del origen del universo, desde que hablamos del globo de agua, ¿no? Del todo, que es la unicidad de donde provenimos antes del Big Bang, de la explosión universal, de la expansión del universo, todo eso está explicado con leyes universales.
Entonces, aunque ahora también otro tipo de ciencias lo explica de otras formas, pues al final es lo mismo, coinciden en la misma explicación, con diferentes términos, etcétera. Entonces, vamos a empezar con el principio de mentalización sí, mentalización. El mentalismo es el primer principio de los 7 de los que habla el Kybalión. Habla también en un principio que el todo es en un círculo, reflejaban en símbolos el círculo como la unicidad o el símbolo de Dios. ¿Mm? Entonces, cuando yo les explicaba con un círculo del yin y yang, del equilibrio, ¿se acuerdan? Pues es a lo mismo a lo que se refiere. El círculo está representado en muchas culturas como lo que es Dios. Entonces, volvemos a partir del ejemplo que yo les he dado otras veces acerca de que si venimos de la unión, de la concentración de toda la energía en un solo punto, ese círculo, cuando se expande, se separa. Entonces, antes de que se expandiera, eso era como mente o la conciencia universal, digamos. Cuando les hablé de conciencia, de supraconciencia, conciencia subconsciente. Es como lo mismo, volvemos al punto de partida que todo está unido en un círculo, en una pequeña esferita que es más pequeña que un chícharo. Ahí cabe todo el universo, todo completito. Entonces, antes de que se expandiera, antes de que se explotara, a ver, voy a silenciar acá. Ajá. Esa pequeña bolita, al separarse, tuvo que venir de la mente de algo. Ese todo tiene mente, tiene una intención, que es la que hizo que se separara. Para que esa bolita que estaba inerte ahí, detenida, sin movimiento ni nada, empezara a moverse, tuvo que haber una mente que lo pidiera, que lo decidiera, que tuviera esa intención. Es la mente del creador. Es lo que muchos científicos han tratado de entender o de demostrar. Uno de los que se acercó mucho, que recién murió, fue Stephen Hopkins, ¿no? Murió esta semana. Este científico, cuando hizo la teoría del todo, buscaba la mente de Dios, porque él no creía en Dios, ¿no? Era un escéptico. Pero como científico trataba de encontrar la explicación de por qué todo se movía. ¿Te está sacando? Sí, ¿no? ¿Los demás están bien? Sí. Entonces eres... Empezaron a estudiar de dónde provenía la conciencia universal, se dieron cuenta que había una mente original, la primera, o sea, tenemos mente todos, ¿no? Pero cuando quieren entender por qué el universo decide expandirse, separarse en galaxias y en todo lo que hay dentro del universo, quieren entender de dónde viene. Entonces se dan cuenta que hay una mente que es la que decide todo. Esa mente universal, que es el creador, que es la mente de Dios, decide expandirse y separarse. Ahí empieza todo. Entonces, el mentalismo es el origen de cualquier cosa que se pueda crear. Antes de ser posible, se pensó desde la mente del creador, que es la superior, y luego desde nuestra mente, no inferior, nuestra mente separada o dividida de la mente universal, somos un pequeño fractal, una célula más es como cuando les decía una gota de agua del mismo contenido. Entonces, tenemos parte de esa mente universal dentro de nosotros. Entonces, el mentalismo es el origen de todo. Y así, entonces, todo lo que pensamos desde la mente inconsciente, o sea, interna,
que es la que no conocemos, que es de la que no nos damos cuenta, estamos creando todo lo que nos pasa. Todo, 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 todo. Antes de existir tuvo que ser un pensamiento. Después de ese pensamiento nos damos cuenta que hay un 10%, como les decía, de la pantalla de la computadora o del teléfono. La parte que sí vemos es solo un 10%, dicen que es menos, 5%. No importa cuánto, es un porcentaje muy pequeño. Eso que sí vemos es la mente consciente, pero es muy pequeña, es muy reducida comparada con el otro 90% o 90 y tantos por ciento de mente inconsciente, que es a la que tenemos que llegar para poder saber cómo estamos creando todo, ¿ok? Pero partimos otra vez de la clase que les comenté, de la consciente suprema, la consciente interna, que es el inconsciente, y la conciencia presente, ese 10% o ese 5%, el que tengamos de conciencia despierta, la otra está oculta. Bueno, entonces el mentalismo es eso, el origen está en los pensamientos. ¿Cómo pensamos? Eso es muy importante. ¿Cómo pensó Dios? También lo estamos comprendiendo ahora. Y lo vamos a entender cuando descifremos las demás leyes. La que sigue es la ley de vibración. La ley de vibración es la ley del movimiento. Para que este pequeño círculo, esta bolita de materia o de energía se expandiera, primero hubo un pensamiento, me voy a expandir, una intención. Se expandió y ¿qué generó? Movimiento. Para poderse separar, para que ocurriera la explosión, la gran explosión o el Big Bang, como le llaman los científicos, se generó con movimiento, con vibración. Entonces, eso es energía. La energía es movimiento, vibración y frecuencia. Entonces, toda esa energía contenida se separó en partículas y ondas. Hasta lo que vemos más quieto tiene movimiento. Lo que se ve más estático es lo que más movimiento tiene, ¿sí sabían? Por ejemplo, las piedras, ¿no? Las vemos quietas, pero si analizan un átomo, ven que la frecuencia de movimiento de sus ondas es mucho más rápida que la de las cosas que aparentemente se mueven, como las del aire o las del sonido, ¿no? Es como cuando, si se han fijado en las ruedas de una bicicleta, cuando va despacito, se alcanza a ver cómo gira. Cuando va más rápido, se pierde, se ve como si estuviera quieta, como que la rueda no girara, se parece quieta. Es exactamente lo que pasa con las cosas sólidas. Tienen más movimiento que las cosas que aparentemente sí se están moviendo. Su frecuencia es más rápida y más junta, más pequeñita que la que de las cosas que se ven que se mueven. Sus ondas o la frecuencia de sus ondas son más lentas, las que se ven en movimiento, como las del agua, las de las olas del mar, su frecuencia de onda es más lenta que las de una piedra, que está tan sólida, se ve tan sólida porque está demasiado rápida la frecuencia, se está moviendo más rápido y por eso ante nuestros ojos no se percibe el movimiento, que parece estática, pero es que se está moviendo más rápido. Y bueno, entonces así es, en Einstein pues explicaba muy bien cómo se comportaba la energía en movimiento o estática, o aparentemente estática. Entonces, cuando analiza el átomo, se da cuenta que el átomo de una piedra, de una parte sólida, está moviéndose muy rápido. Descubren que el átomo no es la partícula más pequeña, sino que son los paquetes de cuantos, o los quarks, que son de donde parte la ciencia cuántica. Se llama física cuántica porque ya no es el átomo la partícula más pequeña, hay algo más. Y en ese algo más también había vacío. Y ese vacío es lo que da la sensación de separación, pero ahí también hay energía. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de física cuántica. Entonces, la vibración es una situación que está ocurriendo en todo
todo el tiempo, hasta en lo que creemos que está fijo o estático. Nada en el universo, absolutamente nada, está quieto. Todo está en constante movimiento. Ya les digo, hasta las partes que se ven como sólidas están moviéndose todo el tiempo. Se mueven tan rápido que a nuestra percepción óptica no se distingue, pero están todo en constante movimiento. Nuestro cuerpo se está renovando constantemente. Las células de nuestro cuerpo son todas nuevas cada 3 años. Entonces, hace 3 años todo mi cuerpo no existía este que están viendo aquí, porque se está reproduciendo constantemente. Las células muertas que se van desprendiendo de nuestro cuerpo a través de que parece polvito, todo este polvito, son células muertas que se están desprendiendo todo el tiempo, y no las vemos. Entonces, este cuerpo que ven, hasta mis huesos, hace 3 años, bueno, hace 4 años, hace 5 años no existía. Este que ven es nuevo. Entonces, ¿por qué vemos un cuerpo de 50 años o con aspecto de 50 años cuando solo tiene 3 años de vida? ¿Eso saben por qué ocurre? ¿Ya lo sabían? ¿Sabían que así ocurría? Esto es porque hay memoria, porque nuestras células obedecen a los pensamientos, a nuestra mente inconsciente. Y una de las creencias colectivas de la humanidad es que envejecemos. Entonces, como lo sabemos desde que existen Adán y Eva, nos lo dijeron así, nos lo creímos. Entonces, una de las creencias humanas es: tengo que envejecer y morir. Entonces, si todos creyéramos que la vida es eterna, no nos moriríamos. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y limpiáramos nuestros pensamientos de muerte y de envejecimiento o de deterioro físico, no moriríamos. Y esto está demostrado también, ¿eh? Y además lo decía ya se dice pues desde estas leyes universales que existen desde los principios de la humanidad. Entonces, lo que se conserva en nuestras células solo es memoria. ¿Y qué es memoria? Información. ¿Y qué información tienen esas memorias? Pues lo que creemos, los pensamientos, la ley de mentalismo. Mentalidad o mentalismo es información, es una creencia, es lo que yo decido. Entonces, ¿cuánta información tenemos guardada en nuestras células? Pues toda la de la humanidad, toda, ahí está. Entonces, solo un 5% es mío ahorita, es presente. El resto es la carga energética o informacional de mis ancestros desde Adán y Eva hasta la fecha. Mis vidas pasadas, que también incluyen a Adán y Eva. Entonces, se hicieron prácticas, se han hecho prácticas de muchos maestros, psicólogos, científicos, etcétera, que han hecho regresiones, por ejemplo, a personas en diferentes partes del mundo. Y quienes han logrado recordar sus vidas pasadas más antiguas, por ejemplo, han dicho que son Cleopatra, ¿no? Hubo no sé, algún día les voy a buscar la información porque hace mucho que la vi, pero no sé ni de dónde. Y alguien en una de mis clases, un maestro lo volvió a comentar y confirmó esto que les cuento. Que se hizo una prueba hace muchos años en varios lugares del mundo y se hicieron regresiones muy específicas a vidas pasadas, induciéndoles a recordar si tú podías recordar que fuiste Cleopatra, ¿no? Lo que intentaban demostrar es que todos tenemos las mismas memorias en nuestras células. Si las sabes inducir, si yo a Gaby Santos le hago una regresión con este método y le digo, recuerda cuando fuiste Cleopatra, ella me va a decir lo que hizo Cleopatra cuando ella fue Cleopatra. Y después le hago esa misma regresión a Pao y la hago recordar cuando fue Cleopatra y me va a decir lo mismo que Gaby Santos sin haber estado juntas, sin conocerse y sin nada. Y decían, ¿por qué recuerdan las mismas cosas? Recuerdan los mismos detalles. Hicieron varios experimentos de diferentes épocas. Entonces, estas personas que no se conocían entre sí, no pertenecían a la misma familia, no habían tenido un contacto cercano, es más, eran gente que no había estudiado, que no tenían conocimiento adquirido,
ni siquiera, algunas ni siquiera saben quién era Cleopatra, ¿no? Para que no hubiera una información personal. Y bueno, lo que sabemos por los libros de quién fue Cleopatra, pues lo podemos saber todos, pero lo que ellos decían en esas regresiones no tenía nada que ver con información recopilada o acumulada en libros o que pudieran investigar por ningún lado. Eran cosas muy íntimas, muy personales. Entonces decían, ¿por qué esas personas que no tenían nada que en común saben quién fue Cleopatra y se sintieron Cleopatra? Pues porque estaban demostrando que nuestras células contienen la información de todo. Y si nosotros provenimos de la misma fuente, de ese mismo chicharito, del todo, de ese círculo que es la creación comprimida, pues obviamente tenemos la misma información todos, pero separada. A ver qué pasó aquí con... Oh, Rocío no puede entrar, bueno, ¿qué? Okay. Ojalá pueda entrar otra vez, reinicia. Ok, bueno, ahora no está Miguel apoyándonos, tuvo otras cosas que hacer y bueno, teníamos que hacer la clase. De todos modos, él la va a ver o ya nos compartirá qué se siente estar del otro lado cuando vea la clase, que siempre está aquí ayudándonos, ahora le tocó estar en otra posición. Bueno, extrañamos al asistente técnico, pero bueno, ya vamos a podernos conectar. Ok, entonces hasta aquí más o menos se va comprendiendo que todo es información. Ok, Rocío, qué bueno. Si todo es mentalismo y una solamente genera todo, la separación, la intención de separarnos, ahí se empieza a desprender todo esto. Después, el movimiento. Si hay movimiento, hay acción. Ajá. Entonces nos estamos moviendo constantemente. En ese movimiento vamos generando cosas diferentes. Está la ley del ritmo después. Vamos a ir analizando todas las leyes con lupa todo el tiempo. Les voy a hacer referencia de las leyes universales cuando hagamos ejemplos. Todo el tiempo se las estoy mencionando, pero de diferentes maneras. La ley del ritmo es cómo ese movimiento y esas frecuencias de movimiento tienen una medición. Entonces les decía, las cosas que están aparentemente estáticas son las que tienen una medición de frecuencia o un ritmo más acelerado que las que están lentas, que las que parece que sí se mueven. Entonces, cuando vemos cosas en movimiento como las olas del mar, la medición de esas ondas o de su frecuencia de onda es más lenta que la de un edificio que está aparentemente sólido. Sus moléculas se están moviendo con más rapidez cuando se ven quietas y las que se ven en movimiento están más lentas, a la inversa. ¿Eso qué nos dice? También ayer hablábamos con Vero de la inversión del pensamiento, porque a veces tenemos una ilusión óptica de las cosas, pero es a la inversa de lo que creemos. En muchos sentidos, todo está al revés. Es como lo que vemos. ¿Han visto cómo se refleja la imagen en la lente del cerebro, del ojo humano? La lente es cóncava, es así, como una cucharita, ¿no? Entonces, cuando proyecta una imagen, lo que hace es invertirla, cruzarla, porque esta de acá choca con la de abajo y la de acá choca con la de arriba y se invierte la imagen. ¿Sí han visto esa gráfica que hacen del ojo humano, ¿no? ¿Cómo ve? Bueno, lo mismo ocurre con los pensamientos, lo mismo ocurre con todo lo que vemos. Todo está al revés, es un espejo. Por eso cuando hablemos de espejos nos va a quedar claro que todo está invertido. Igualito que cuando nos paramos frente a una imagen de un espejo, nos vemos invertidos. La imagen es volteada de cómo nos ve la gente. Aquí mismo en la computadora, yo me estoy viendo en la pantalla como me veo en el espejo, pero ustedes me ven al revés de como yo me veo.
¿sí? Entonces hay una ilusión óptica que todo lo invierte, está al revés o volteado. Entonces, esto ocurre en muchas cosas, en muchos fractales, ya lo van a ver después. Entonces, la ley del ritmo, para no desviarnos, es la medición de la frecuencia con la que todo lo que está en movimiento se mueve. Entonces, las ondas les voy a mandar información a la página, la vamos a subir, luego le voy a pedir a Miguel que les suba algunas imágenes y cosas para que vean cómo funciona. Vamos a ver también en alguna clase el comportamiento de la energía, así que esto lo vamos a ver a detalle también ahí. Entonces, el ritmo habla de tiempos. Como se han visto también las rondanas, o cómo se llaman yo siempre estoy peleando con los sinónimos y las palabras. Estos engranes de un reloj, por ejemplo, ¿no? Hay unos engranes pequeñitos que van girando y que van embonando en otros más grandes y otros más grandes, y hay diferentes tamaños de engranes, y todos están conectados, todos coinciden en algún punto y giran, unos más rápidos que otros. Los pequeñitos se mueven más rápido, ¿no? Llevan un ritmo más acelerado en proporción a su tamaño. Y los más grandes van más lentos, que es con los que marcan los segundos, son engranes más pequeños. Y los que marcan los minutos, un poco más grandes, y los que marcan las horas son más grandes todavía. Entonces, es como los ritmos del tiempo. Un día se va rápido, una semana se va más lento, un mes se va más lento, un año se nos hace más largo, y así. Entonces, solo son ritmos, ¿no? Pero todo se mueve al mismo tiempo, solo que va marcando ritmos, y por eso aparentemente algo es más corto o más largo. Todo es una ilusión en esta vida, acuérdense. Entonces, como todo es ilusión, todo es producto de la mente del creador. Somos un pensamiento del creador. Y ahí ya se empiezan a entrelazar todas las leyes universales están entrelazadas, no las podemos separar, todas. Cuando yo explico una, ya estoy explicando las otras. Tratamos de separarlas para hacerlas más claras, pero en realidad todas están ligadas, ninguna está separada de la otra. Entonces, el ritmo es cómo se marcan los tiempos en esta ilusión o en esta matrix. Les decía, una de las ilusiones de la separación es que nacemos y morimos. ¿En cuánto tiempo? Unos tienen vidas cortas, que te decía hace rato Rocío, que una de las memorias que puedes estar repitiendo de por qué no concluyes cosas es porque a lo mejor tienes muchísimas vidas acumuladas de haber muerto muy joven y dejar cosas inconclusas. Entonces, esa es una repetición de un ritmo que se te está marcando y se está repitiendo en ti. Y por eso queda la sensación de que hay algo que queda a la mitad o inconcluso o interminado. Entonces, son ritmos, ¿no? A veces, a lo mejor tú acumulaste muchas memorias de vidas pequeñas, de ritmos cortos, ¿no? Y ahora que estás viviendo uno más largo, dices, ¿qué onda? No me alcanza. Esto me se va quedando a la mitad o a medias. Son pequeñas interpretaciones, pero esto va a servir mucho para que puedan aplicar las leyes en todo, en todo. Esto les va a ayudar mucho a entender cuando se hace una sesión, una terapia, para que todo los síntomas que les da una persona, que es lo que sí hay, que es lo que sí tenemos, es ese 5% de la pantalla, lo podamos traducir, de entender su origen, lo podamos interpretar. Que es lo que les decía, no es necesario saber la historia. Suponemos que a lo mejor eres adoptado y no sabes nada de tu pasado, nada de tu familia, pero ¿qué es lo que sí tienes? Las acciones que se te están revelando en este momento y que son consecuencia de algo. Entonces ahí es donde vamos a deducir por ley universal por qué has llegado a este punto. ¿Sí? Entonces, aplicando las leyes universales es como vamos a darnos cuenta de dónde viene lo que tú estás presentando ahorita, aunque no sepamos tu historia. ¿Mm? Bueno, entonces la ley del ritmo es muy fácil, son los tiempos, son como se marcan tiempos cortos, tiempos largos, lo que
lo que marca espacios entre un movimiento y otro, frecuencias. Está la ley de, bueno, acá no tengo, causa y efecto. La causa y efecto es la ley del karma. Es como hiciste algo, lo que cosechas lo que siembras lo vas a cosechar. Entonces, lo que hagas ahorita va a tener un efecto, una repercusión sí o sí. ¿Cuándo? Pues cuando el ritmo lo marque. Los ritmos nos van a decir, a lo mejor tienes, como te decía Rocío, si tienes muchas vidas, ya viviste un ciclo, los ritmos y ciclos obedecen a la ley del ritmo, ¿no? Entonces, si ya viviste muchos ciclos o un ciclo de muchos ritmos cortos de dejar todo a medias, va a lo mejor por compensación, va a venir uno más largo y entonces se va a reflejar el efecto de haber vivido cosas cortas, que es ahora estar viviendo el efecto de dejar todo inconcluso. ¿Sí me explico? Sí va. Entonces, por equilibrio, si tú estás viviendo un ciclo completo de una circunstancia, después por compensación va a venir otro ciclo de la circunstancia que equilibra, que compensa, porque es causa y efecto. Entonces, si yo repito muchos ciclos de cosas cortas, llegará la compensación de cosas largas, a fuerza. Se tiene que ajustar, todo busca equilibrio en esta vida. Entonces, causa y efecto es la consecuencia de lo que hice en algún momento. ¿Cuándo se va a cumplir? Pues no sabemos los ritmos, o sí los tendríamos que saber si nos vamos a los detalles. Hay cosas que es muy fácil deducir, entonces tenemos que esperar a que los ciclos se cumplan y se cierren para comenzar otros. La ley del péndulo o la ley del ritmo marca que, por ejemplo, si estoy aquí en medio y yo pongo un péndulo en movimiento, tanto se mueve a la izquierda como se va a mover a la derecha. Un péndulo, si yo lo pongo en equilibrio y lo empiezo a mover, no se va a mover todo hasta acá y acá poquito. Se va a mover tanto para acá como para acá. O sea, hace el círculo completo, o el regreso completo. Si se movió 45 grados a la izquierda, va a regresar otra vez 45 grados a la derecha. Y no va a recorrer 60 a la derecha y 45 a la izquierda. Por fuerza tiene que haber un equilibrio. Y de lo mismo que se movió para un lado, se va a mover para el otro. ¿Sí? Entonces, es como cuando yo les digo, has vivido tantos años de sufrimiento, ¿no? Que cuando tú decides cambiar el ritmo, dices, ok, viví tanto hacia la oscuridad que ahora me toca ir hacia la luz con la misma intensidad de regreso, ¿no? Entonces tú tienes que decidir en qué momento le paras al péndulo o te quedas. Entonces, por eso, hasta en la Biblia decía, ¿no? Por ahí no me sé los capítulos y los versículos exactos, pero en alguna ocasión leí que decía que el que es mediocre nunca va a salir de la zona de confort, ¿se acuerdan? La zona de confort es quedarse quieto. Cuando tú no te mueves, no hay movimiento, no hay cambios. Si siempre estás quejándote de que todo está mal, no vas a cambiar a algo bien si no te mueves hacia el otro lado. Si estás moviéndote demasiado en la parte oscura o negativa, por decirlo de algún modo, pues tú cambias para el otro lado en la misma medida cuando te decides hacerlo. Entonces, por ley de compensación, todo lo que hagas de un lado se va a equilibrar del otro. Si haces el mal, te va a ir mal, tarde o temprano. ¿En qué momento? Cuando el ritmo se equilibre, se compense. Nada es eternamente negro ni nada es eternamente blanco. En esta Matrix no. Aquí se va a compensar siempre para los dos lados. Entonces, en la Tierra vemos que hay, bueno, estábamos hablando de la causa y efecto, pero antes de explicar causa y efecto con más detalle, si vemos polaridad, la ley de polaridad es otra. La polaridad nos habla de los dos extremos por los que va a pasar el péndulo. El péndulo se va a ir tanto al lado positivo como al lado negativo. El ritmo va a marcar qué tanto se mueve para un lado o para el otro. Pero
La polaridad es los dos extremos en los que yo creo que me separé. ¿Se acuerdan del globo de yin y yang, que se separó en molécula de agua y molécula de hidrógeno y molécula ¿qué es? Hidrógeno y oxígeno. Entonces, en la ilusión de la separación, creemos que nuestra polaridad es una y que alguien más tiene la otra polaridad extrema, la que me falta. Entonces, es como creemos que las mujeres somos oxígeno y que los hombres son hidrógeno. ¿Sí? Pero nuestra esencia tiene agua, no es oxígeno e hidrógeno, es agua. Entonces tenemos ambas moléculas dentro de nosotros. En la ilusión de la separación creemos que el bien está de un lado y el mal está del otro. En la causa y efecto vemos que si yo me porto mal, pues voy a tener el mismo efecto después. Pero también si me porto bien, me va a ir igual en compensación, ¿no? Las polaridades no son más que las dos caras de una misma moneda, que también se los pongo mucho de ejemplo cuando hacemos una interpretación del ego. Al separarnos de la fuente, creemos que nuestra divinidad se quedó allá, o sea, Dios se quedó en la fuente. Y yo me separé, ¿y qué es lo que soy? Ego. Esa es una ilusión, que somos ego, porque estamos en el coche. Es como cuando les dije, pedimos el Uber, nos subimos al Uber y nos dormimos. Y creemos que el chofer del Uber es el que decide nuestra vida y que es nosotros. El chofer se cree que es nosotros. ¿Y quién es nosotros? Pues la fuente, el Dios dormido dentro del coche, que al final somos lo mismo. El chofer y yo somos uno mismo, solo que separado, en una ilusión de separación. Por lo tanto, si me separo yin y yang, separo el bueno y el malo. El bueno es el que está dormido adentro del asiento y el malo es el chofer, ¿sí? Así lo vemos, así lo separamos si somos radicales en la vida, así vemos todo como negro y blanco, como bueno y malo, negativo y positivo. Todo tiene lado A y lado B, víctima, victimario, día, noche. Son las polaridades. Todo al separarse es yin y yang. Todo se separa, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Hombre, mujer. Todo se separa en dos. Para generar luz, ¿qué necesito? El polo negativo y el polo positivo de protones y electrones para poder generar neutrones. Entonces, por ejemplo, las emociones tienen la frecuencia del amor, que es la máxima, y la frecuencia del odio, que es la opuesta. Entonces, están hablando, el odio y el amor son dos frecuencias de una misma circunstancia. Para yo poder amar, tuve que haber conocido el odio, o viceversa, por eso es causa y efecto. Cuando yo me la paso odiando, necesito conocer el otro extremo, que es el del amor, para poder equilibrar, integrar y sentirme completa. Cuando yo niego al amor y me la vivo en el odio, estoy jalando el péndulo hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado, hasta que en algún momento suelte y la ley del ritmo me lleve a conocer el amor en la misma intensidad que conocí el odio. Por ley, me guste o no, quiera o no quiera, esto es así o es así. Las leyes de la energía, Einstein decía que había electricidad, magnetismo y gravedad. Entonces, estamos haciendo otra vez el triángulo de las energías que están separadas, pero al final conforman el todo. El electromagnetismo, que es una sola energía, se une, junta los dos polos y forman una sola, que en las tres juntas forman la ley del universo, las leyes de la energía universal. Entonces, así es, todos los extremos llegan a un punto en el que se encuentran, se neutralizan y forman otra vez el todo.
Cuando hablamos de neutralidad, cuando hacemos el principio de neutralidad para empezar a corregir, eso es lo que tenemos que hacer. Ni estar eufóricas en la emoción del amor, ni estar enojadas en la emoción del odio o en alguna de sus variantes intermedias, sino como neutrales, ni un extremo ni el otro, sino en medio, equilibrados, para no tomar decisiones que tengan efectos erróneos, de acuerdo a la emoción con la cual yo estoy imprimiendo una corrección. Si alguien me cae gordo y yo quiero hacerle una corrección desde mi enojo, desde mi emoción negativa hacia esa persona, no lo voy a ayudar. Y por ley de compensación, lo que le haga a él, me lo hago yo. ¿Sí? Entonces, causa y efecto es de qué lado me pongo. Si yo solo me manejo en una frecuencia, va a haber un efecto del lado contrario. Para neutralizarlo tengo que conocer o integrar los dos polos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir entendiendo con cada ejemplo que hagamos. Todo el tiempo yo estoy hablando de leyes universales. Así que las vamos a aplicar siempre, siempre, siempre. Y por eso cuando hacemos un diagnóstico de una persona y te da sus síntomas, puedes entender por causa y efecto, por ritmo, por mentalismo, qué es lo que estás pensando, eso es lo que estás viendo. El efecto de tu vida es a causa de tus pensamientos, a causa de algo que hiciste antes, ¿no? Entonces vamos deduciendo por leyes universales qué es lo que tenemos ahorita y de dónde viene. Ok, entonces otra de las leyes es la de generación. Cuando tenemos polo negativo y polo positivo y los casamos, da como o genera algo nuevo, crea algo nuevo. La suma de óvulo más esperma genera o da vida a algo nuevo, ¿sí? A la suma de estos dos. Entonces, en la ley de polaridad tenemos dos extremos, el A y el B, o el negro y el blanco. Cuando los sumamos, dan por resultado algo nuevo, diferente a esto y a esto, pero es la suma de ambos. Que es como les decía, ¿qué es el alma y qué es el espíritu? El ego, el alma y el espíritu. Si yo sumo a mi ego y a mi espíritu, me da como resultado mi alma. Si yo sumo amarillo más azul, me da como resultado verde. Es principio de generación. La suma de dos polos me dan como resultado algo nuevo, un hijito. Entonces, la causa y el efecto. Si yo sumo a amarillo más azul, la consecuencia o el efecto de la suma de esas dos polaridades es el principio de generación que me da como resultado verde. ¿Sí? Si le pongo más amarillo me va a dar un verde más clarito. Si le pongo más azul me va a dar un verde más intenso, etcétera. Entonces, yo mido, ahí es donde están los ritmos, ¿no? Si yo le pongo más de un color que del otro, pues me va a dar una tonalidad diferente como resultado. La causa y el efecto es que yo sumo A más B y como generación, principio de generación, me va a dar algo nuevo. Entonces, están unidos, si se fijan, no los puedo separar. Todos los principios están ligados. Cuando yo hablo de uno, estoy explicando el otro. Entonces, el otro principio, que es el de como es arriba, es abajo, me dice lo mismo. Si yo sumo A más B, me va a dar como resultado C. ¿Pero qué es C? Lo que yo en el origen sumé. Entonces, es causa y efecto, otra vez, pero es un fractal, se divide algo de mí, se desprende algo de mí, que es la suma de algo más. Entonces, aparentemente se ve diferente, pero es un fractal mío. ¿Qué es un átomo? Es la representación en pequeñito del universo. ¿Han visto fotos de los átomos y de una galaxia? Y son iguales, o de una célula. Una célula humana es exactamente igual vista al microscopio que lo que se ve de las grandes imágenes que tienen del universo.
Entonces, esos son fractales o esas son representaciones de lo que es en grande es en pequeño, de lo que es arriba que es igual abajo. Lo que es en el universo, en el mundo grande, gigante, es en mi pequeño universo interno que es en mis células, dentro de mí. Yo soy una representación de todo el universo. Por eso podemos deducir que un hijito es como dice el dicho, ¿no? De tal palo, tal astilla. No puede ser diferente a alguien que es hijo de quien es, porque es la suma de ellos dos. ¿Qué representación estamos exponiendo a la vista de los demás? Solo un lado, un ángulo. Entonces, cuando yo les explico el triángulo incestuoso, aquí vamos a aplicar bien las leyes universales. Si yo, de mi papá y de mi mamá, elijo parecerme a mi mamá porque yo soy aliada de mi mamá en el triángulo incestuoso, yo me enamoro de la imagen materna y a lo mejor tomo partido por el lado de la mamá, puedo mostrar otra vez en principio de generación siempre el lado A o el lado B de lo mismo. A lo mejor yo soy como mi mamá, pero soy aliada de ella en compensación. Por ejemplo, hacen alianzas. Si yo veo que mi mamá es víctima de mi papá, que mi papá fue un abusador, que la maltrató, que fue mujeriego, y yo me enamoro de la imagen tierna de mi mamá, digo, mi mamá es buena, y hago alianza con mi mamá, para compensar la aparente debilidad de mi mamá, yo me vuelvo fuerte para hacer fuerza con ella. Soy aliada de mi mamá, pero en compensación. Si mi mamá es débil, entonces yo voy a ser fuerte. Pero entonces yo soy la que está en contra de los hombres y no me dejo de los hombres y yo maltrato a los hombres y estoy a la defensiva contra los hombres porque mi mamá fue débil. ¿Sí? Entonces elegí el lado A del que mi mamá tenía el lado B, pero es la misma moneda. ¿Sí me explico? Soy aliada de mi mamá en el lado opuesto que mi mamá. ¿Sí se entiende? Puede parecer confuso. O al revés, vamos a poner el ejemplo contrario. Decido que yo soy igual a mi mamá y copio el mismo lado B de mi mamá. Yo no quiero ser fuerte, yo quiero ser igual de débil que ella. Entonces repito el patrón y me vuelvo igualita a mi mamá y repito el patrón de tener hombres que me maltratan, que me agreden, que son como mi papá. ¿Sí? Ahora vamos a ver el otro lado. Resulta que mi mamá es débil y mi papá es fuerte y yo entonces me enojo con mi mamá y en vez de estar enamorada de mi mamá, me estoy enamorada de mi papá porque yo creo que ser fuerte es mejor, porque es supervivencia. Y me enojo y me indigno con las mujeres débiles y digo, mi mamá no tenía carácter, yo no quiero ser débil y estoy enojada con las mujeres porque tomo partido a favor de mi papá. Y entonces como mujer yo me vuelvo una mujer dominante, controladora, pero en compensación diferente a la primera, si se nota la diferencia. Cuando yo soy aliada de mi mamá, en compensación empiezo a defender a las mujeres. Pero cuando yo soy aliada de mi papá, en compensación, lo que hago es agredir a las mujeres que se dejan y decir son unas tontas, etcétera. ¿Sí se explica? Así es como funciona el triángulo incestuoso. Ley universal. Se entiende bien cuando entendemos bien las leyes universales. Por compensación y equilibrio siempre tenemos lado A y lado B del lado que yo escoja. Tengo a papá y a mamá. Yo escojo primero a papá o a mamá, de acuerdo a cómo sentí su aceptación o su rechazo. Si yo soy débil, me voy con el fuerte para compensar. O si yo soy débil y elijo seguir siendo débil, me voy con el más débil para seguir siendo débil y que me sigan compensando en mi contra, los que son fuertes. Yo me vuelvo víctima. Ahí es donde elijo víctima o victimario. ¿Sí me están captando? Tienen cara de what, pero sí, esto es muy fácil cuando ya practicamos más el concepto de las leyes. Entonces, en principio, ya están todos los principios mezclados aquí.
En el triángulo incestuoso están todos los principios universales mezclados, todos. Causa y efecto, generación. El principio de generación es, bueno, empecemos por el comienzo. Mi papá y mi mamá pensaron en estar juntos, por voluntad o no, como haya sido. Vamos a suponer en un hecho utópico. Se enamoraron y desearon estar juntos en algún momento, se casaron y entonces engendraron, ¿no? A un nuevo ser que soy yo. Entonces, el primero pensamiento fue vamos a estar juntos y vamos a tener hijos. Ese fue un pensamiento que después se volvió realidad. Mentalismo es, primero lo pienso, me imagino con esa persona y me imagino teniendo hijos con esa persona. Lo busco, lo deseo, lo planeo y entonces tengo un hijo. Estamos hablando de algo utópico, ¿eh? Y aún así tenemos, supongamos que todo era en el inicio muy ideal. Pero resulta que al unirse, esta pareja de enamorados no están viviendo en su realidad, están teniendo consecuencias a lo mejor de información guardada en sus células que no son capaces de controlar todavía de manera consciente. Entonces, en su enamoramiento se casan, pero resulta que vienen de parejas disfuncionales, de problemas, etc. Se casan, tienen un hijo y entonces el mentalismo se vuelve una realidad, o sea, causa y efecto. Pero el efecto no va a ser el que solamente el que pensaron en su 10% ideal, sino que como traen problemas arrastrando, de pronto a lo mejor el chavo es hijo de, ¿qué vamos a imaginar? Hijo de una violación. Producto de una violación, vamos a suponer. Y ella es hija no deseada, de un papá que quería hombre y entonces ella fue mujer. Se casan estos dos y uno es hijo de la violación y ella es hija de un hombre machista que quería un varón y ella es mujer. ¿Qué va a haber? ¿Cuál es el efecto de esa unión? ¿Cuál va a ser el efecto de esa unión? Que su bebé trae toda la información de ambos, aunque fue un hijo deseado, buscado por el amor de entre ellos, resulta que los unió un karma. A lo mejor ellos en otras vidas se juraron amor eterno y no pudieron cumplir su sueño y entonces están destinados a romper su relación en algún momento porque en otras vidas nunca pudieron concluir su relación. Entonces se encuentran, se enamoran y dicen, ahora sí, voy a cumplir mi sueño de estar contigo para siempre, pero como traen un karma ahí de separación y de que no pueden estar juntos mucho tiempo, ellos no lo saben, porque sus células sí lo saben, ellos no y se juntan. Tienen un hijo y entonces el hijo dice, ¿para qué lado me voy? ¿Para A o B? ¿Para mi mamá o para mi papá? Supongamos que aleatoriamente pudo elegir a su mamá. Entonces, este chavo que fue hijo de una violación, tiene un hijo que decide ser aliado de su mamá. Elige a su mamá como compensación por algo. ¿Por qué? Porque siente que a lo mejor corre más riesgos de ser abusado porque trae el gen del abuso, ¿no? En sus células. Entonces dice, prefiero ser fuerte como mi mamá, que aunque la rechazaron por ser mujer, ella se volvió de estas mujeres que son feministas y defensoras de los derechos de la mujer, y este hijo vamos a decir que es mujer, es niña. Entonces dice, yo mejor me voy del lado de mi mamá, que es la que me va a defender porque los hombres abusan. Y aunque mi papá y mi mamá me tuvieron con mucho amor, hay memorias en mí de abuso, y entonces yo prefiero ser la fuerte. Prefiero estar del lado de la mamá que es feminista, ¿no? Entonces vamos a tejer la historia. El papá se vuelve la víctima de la propia hija porque empieza a ver que el papá
es un peligro en potencia. Y es cuando empiezan a tener choques y la hija no se lleva bien con el papá, pero se lleva mejor con la mamá. ¿Sí se dan cuenta cómo se empieza a tejer la historia? Y cuando tú conoces viene, digamos que esta niña a terapia y te dice, oye, es que yo no me llevo bien con los hombres, me desconfío de ellos, resulta que me encuentro un hombre bueno, pero yo siento que me va a hacer daño y tarde o temprano lo saboteo la relación porque yo no sé, pienso, no sé, no me doy cuenta. Entonces empiezas a indagar y te das cuenta que lo que pasa es que en sus memorias hay memorias de abuso desde el papá y que la mamá también tiene rechazo, entonces dice, yo prefiero por compensación rechazar a los hombres antes de que me rechacen a mí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí cuadra? Y así sucede. Entonces, ¿cómo vas a saber cuál es el origen de una situación presente? Pues con estas deducciones universales. Vas para atrás en compensación, vas encontrando los patrones repetitivos y las conductas de los papás o la poca información que te pueden arrojar para entender y deducir de dónde viene por causa y efecto o por ley de generación. La suma de A más B pues da C. Entonces si tengo C ya sé que me falta la A, pero deduzco que había una B. ¿Sí? Entonces, así es como se van entretejiendo las historias de acuerdo a lo que nos dicen las leyes universales. Entonces ya explicamos todos los principios. Y aquí en el triángulo incestuoso vamos siempre a encontrar todos están fusionados, todos se entienden perfectamente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algún ejemplo? ¿Quién dijo yo? A ver, Eri. ¿Tú dijiste algo? ¿No? ¿Quién dijo yo? Rox, Sí. nada más, repite los 7. A Así, ver. muy rápido. ¿Cuáles son? Mentalismo, vibración, polaridad, ritmo, generación, causa y efecto, ¿no? Generación, correspondencia, no hemos hablado del de correspondencia. Correspondencia es otro que pues se deduce. Por ejemplo, decíamos, ¿a qué corresponde el verde? A la suma de azul más amarillo. Si yo no conozco a los papás de alguien y este chavo es verde, pues yo deduzco que su papá era amarillo y su mamá era azul. ¿Sí? Por correspondencia. ¿A qué corresponde el azul, el verde? Pues a la suma de azul más amarillo, así de fácil. Son los colores básicos. Si yo tengo les ponía el ejemplo, digo, aquí está muy, muy simple y muy burdo. Si yo tengo un 5 y solo conozco que ella es 5, esta persona es 5, yo quiero saber cuánto eran su papá y su mamá. A lo mejor las pocas señas que me da, yo puedo deducir que la mamá era 3 y el papá era 2. No sé, ¿no? ¿A qué corresponde la suma de lo que es esa persona? Gracias. Correspondencia es también, por ejemplo, la ubicación. ¿Cómo se van desglosando los fractales? Ahí vemos, por ejemplo, que tenemos los 7 colores del arco iris. Cuando se separa la luz, que es de donde provenimos, se separa en 7 colores, ¿sí? Que son los 7 colores base. Entonces, tenemos a qué corresponde cada uno de nuestros chakras, a esos colores, que son luz. Ahora, como les dije, ya no somos de 7 chakras, tenemos 9. Se desarrolló el ser humano, así como cambió de ser no sé,
Ay, yo soy de lo peor para los nombres, cara. Bueno, ya van viendo la evolución del hombre cuando era disque mono, que esa ley de Darwin está ya más que negada, ya está descartada, que fue un error de cálculo de Darwin, no era así el origen de la humanidad, pero bueno, digamos que fue evolucionando, de venir jorobado, no sé qué, de ser el cavernícola, a enderezarse, a caminar derecho y demás. Hubo una evolución, un proceso que correspondió a una evolución. Bueno, supongamos que esa teoría fuera válida. Vamos cambiando, vamos evolucionando y en los chakras ocurrió lo mismo. No teníamos, cuando se supo hace muchísimo tiempo que los hindúes fueron los que dijeron que teníamos 7 chakras, así se quedó, se mantuvo esa información, pero hasta que hubo gente que empezó a, a canalizar información y Raoul Hu fue uno de ellos que dijo que el ser humano había evolucionado también interiormente, su luz se refractó ya en 9 chakras, que son los que vamos a conocer más adelante cuando hablemos de diseño humano. Entonces, ¿a qué corresponde cada chakra? A un color de los 7 que eran en el origen, ¿no? A cada chakra corresponde también a una de las glándulas de nuestro cuerpo que segregan hormonas. Vamos a ir viendo después con calma todo eso, lo vamos a descifrar y vamos a ver la tabla de colores, a qué corresponde. Por ejemplo, los planetas tienen una correspondencia directa con una energía que tiene que ver con nuestro nacimiento. Por eso cuando sacamos el diseño humano les pido sus datos de nacimiento, porque por correspondencia, el día que tú naciste tenías una influencia energética planetaria que te determinó ciertas características de diseño. Cada quien es como es, de acuerdo a que el día que nació había una influencia planetaria. Es como meter al horno un pastel a ciertos grados, cierto tiempo. Si tú preparas un pastel muy grande, la correspondencia en equilibrio de tiempo y calor en el horno es equivalente al peso del pastel que vas a hornear, ¿sí? Si tú metes un pastel pequeñito, no le vas a poner tantos grados como a uno más grande, porque se te va a quemar. Entonces, si tú equilibras y calculas las cosas que corresponden al tamaño y proporción de un pastel, vas a tener el pastel correcto, y si no, pues se te va a quemar, porque va a haber una causa y un efecto de acuerdo a la medición y el equilibrio. Siempre se debe buscar equilibrio. Si yo tengo un pastel grande en equilibrio, voy a requerir más tiempo y más combustible para cocinarlo. Igualmente nosotros, cuando nacemos, tenemos en correspondencia, digamos que la energía de los planetas son los que nos cocinan. Tenemos un pastel de la suma de A más B que se tiene que cocinar con ciertos niveles de energía. Cuando tú naciste, había esos factores que dieron como resultado el pastel que tú eres. Entonces, la correspondencia se puede medir. Entonces, en el momento en que naciste, vamos a calcular el movimiento y la posición de los astros y qué frecuencia energética estaban enviando a donde tú estabas. Por eso es importante el lugar donde nacimos, porque es la latitud la que va a determinar si estabas más cerca del horno o más lejos del horno. ¿Sí me explico? Entonces, hay correspondencia en todos esos factores que van a causar un efecto en ti. Entonces, por eso se debe calcular todo. Cuando nacemos, entonces somos la correspondencia de algo. ¿A qué corresponde ser, por ejemplo, la hija número 1? ¿A qué corresponde ser la hija número 16? Tiene un efecto ser el hijo número 1 y tiene un efecto diferente ser el hijo 16 del tercer matrimonio de mi papá, ¿no? Entonces, hay efectos y corresponde a diferentes circunstancias el que uno sea de un modo y que el otro sea de otro. ¿Sí? Van captando como todo tiene una interferencia. Entonces, cuando vamos analizando todas las leyes universales en una situación, vamos a comprender de dónde viene y hacia dónde puede ir.
y cómo corregir esa situación. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viviendo en el presente no es más que el efecto de muchas cosas en el pasado. Pero para poder adivinar, que no es más que sacar conclusiones, vamos a analizar el momento presente. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro cuerpo, cuando hablamos de enfermedades, y si tengo una enfermedad relacionada con gripe, ¿no? ¿A qué corresponde la enfermedad de la gripe? Vamos a ver por chakras. La gripe y todas las zonas aéreas, la garganta, todo están aquí. Entonces, el chakra de la garganta puede ser el que esté dañado. Si son mis pulmones, puede ser que tenga que ver con el chakra del corazón. ¿Sí? Si es sinusitis, si es algo acá, puede ser que tenga una correspondencia con el chakra del tercer ojo. Y si yo estoy teniendo un cuadro completo en esta zona, entonces están interviniendo 3 de mis chakras, el del tercer ojo, el de la garganta y el del corazón. Voy a ver qué daño hay en esos 3 chakras que me está generando una gripe. Entonces son emociones las que tienen que ver con el corazón, ¿sí? Si mi afección es pulmonar, o es una neumonía, quiere decir que hay una gran tristeza aquí guardada, porque los pulmones corresponden al chakra del corazón o al chakra del amor, ¿sí? Porque esa es su postura, su posición en mi cuerpo. El del chakra del corazón corresponde a las emociones del corazón. Y si es en la garganta, corresponde a la expresión. Entonces, a lo mejor yo estoy teniendo un cuadro completo de algo que no he intelectualizado, que no he podido proyectar, que no me he podido ver. A lo mejor yo lo que tengo es una frustración de un talento artístico que no he podido desarrollar. Y estoy triste y enojada y no encuentro la cuadratura aquí porque no he podido ser congruente con mis deseos o con mis talentos. Tal vez yo tengo un gran talento artístico aquí atorado y no lo he podido desarrollar porque no me veo haciéndolo, porque el tercer ojo es la visión. Entonces, si yo no estoy proyectando correctamente ese talento y me siento triste, estoy generando un cuadro aquí de neumonía, de a lo mejor de sinusitis, no sé, todo esto está relacionado. Y hay gente que va padeciendo como de todo un poco y tiene cuadros así como de oídos, nariz y garganta, por algo están ligados. Entonces, podemos revisar. A lo mejor fue cuando nació, que tuvo que ver con cómo respiró, el trauma de nacimiento pudo ser muy traumático y entonces tuvo que ver con la mamá. Esto de las emociones, las energías sutiles que son de aquí para arriba, tienen que ver con la mamá. Entonces, a lo mejor mi conexión con mi mamá no fue tan óptima, yo me sentía asfixiada porque mi mamá sufría mucho durante el embarazo y entonces yo no quería nacer y tuve miedo de nacer con dolor y lo que generé fue más dolor. ¿En dónde? En mi sistema. Entonces, esa enfermedad me está representando una dolencia emocional con mi mamá y con el dolor de la vida, de respirar con dolor, de sentir que la vida es dolorosa o es difícil. Y así vamos viendo a qué corresponde. Mi cuerpo es el tablero del coche, ¿se acuerdan que les dije? Cuando vemos una lucecita en el tablero, sabemos a qué corresponde. Si vemos que se está prendiendo el foquito que dice algo del motor o el que dice oil, pues yo deduzco por correspondencia que es el aceite del motor. Y voy y le pongo aceite al motor en vez de apagar el foco rojo, ¿no? Entonces es lo mismo en mi cuerpo. Si me está mandando señales de riñones, si tengo un problema en los riñones, por correspondencia yo voy a ver en qué se relacionan los riñones con mi vida. Y por correspondencia el mapa de mi cuerpo dice que los riñones son territorio. Y si yo estoy teniendo un problema con los riñones es porque a lo mejor estoy teniendo una disputa de territorio. El territorio no solo es el lugar, sino la autoridad. A lo mejor estoy lidiando con una autoridad en un mismo lugar donde solo puede haber un líder y hay 2 líderes y están peleando, se están confrontando. Entonces puede generar
pérdida de autoridad y sentirse disminuido y generar problema en los riñones, por ejemplo. El problema en los oídos es pues, literal, lo que no quiero oír o lo que escuché que no me gustó. Tener los oídos sucios puede ser que he oído mucha basura, ¿no? Entonces, todo eso puede, así de fácil, todo es una correspondencia. ¿A qué corresponde? Vamos a conocer el mapa para poder saber a qué corresponde. El lado derecho de mi cuerpo corresponde a la energía femenina o a mi mamá. Y el lado izquierdo corresponde a la energía masculina o al lado de mi papá en hemisferios. Pero los hemisferios se cruzan, ¿se acuerdan de la inversión? Todo se cruza, el cerebro lo voltea todo, lo invierte. Entonces, si mi hemisferio derecho es mi mamá y el hemisferio izquierdo es mi papá, yo los voy a invertir en el lado de mi cuerpo. Entonces, la mitad de mi cuerpo, el derecho, va a ser la representación gráfica de mi papá o de la energía masculina de mi lado derecho del cuerpo. Y de mi lado izquierdo del cuerpo va a ser la representación femenina de mi hemisferio derecho, de mi mamá, ¿no? Entonces, así vamos viendo el mapa. Los cambios hormonales también tienen que ver con los chakras. Vamos a ver qué significa cada glándula, a qué se refieren los cambios hormonales. Es que no está habiendo un flujo o un ritmo equilibrado de trabajo hormonal. Cuando se está disparando es porque hay desequilibrio emocional y no estamos mandando, el cuerpo se descontrola y el cuerpo se descontrola de acuerdo a nuestros pensamientos y no al revés. Los científicos o los médicos dicen, por ejemplo, un psiquiatra analiza el cerebro de alguien que tiene una enfermedad mental, entre comillas. Ya vieron cuando hice el primer primer video, la primer clase que di de introducción al curso, que hubo un chico con esquizofrenia. A lo mejor un psiquiatra va a decir, es que tiene esquizofrenia porque en su cerebro no segrega tales sustancias, no produce tal químico y entonces hay o tal parte de su cerebro no está funcionando y entonces por eso genera alucinaciones, genera bla, 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 ¿no? Los síntomas. Y según este conocimiento ancestral, que ya está demostrado que es verdad, no es así, es al revés. El cerebro está manifestando, es como si yo dijera que porque se está prendiendo el foquito rojo del aceite en mi carro, lo que está mal es el carro porque prende el foco rojo. ¿Sí me explico? Entonces no es el foco rojo el que está mal el motor, que le falta aceite, que no se le está poniendo aceite suficiente al coche, ya se le está terminando el aceite. Digamos que es al revés como lo manejan algunos científicos o como se manejaba antes de esta manera errónea. Decían que entonces estaba mal la computadora del coche porque ahí se veía que se prendía el foco rojo. No. Entonces, lo que hacemos es como cuando yo les digo, si yo tengo una necesidad de adrenalina, no voy y compro adrenalina en la farmacia. Yo voy y me aviento de un paracaídas para sentir la adrenalina en mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, si me hacen un estudio en ese momento, van a ver que mi cuerpo está segregando más adrenalina solo por un hecho, que fue el de aventarme de un paracaídas. Pero si yo estoy triste y me quedo en mi cama triste y me echo una caja de pastillas para subir mis niveles de química, de químicos en el cerebro, voy a quitar mi tristeza. En vez de hacer eso, ¿qué debo hacer? Buscar qué me hace feliz y hacer lo que me hace sentirme feliz. Y entonces mi cerebro va a empezar a segregar esos químicos que me están dando en pastillas. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Yo no voy y tomo una cápsula de adrenalina para evitar aventarme del paracaídas, que eso es lo que yo quisiera hacer. Entonces, ¿cómo lo manejan cuando te dan medicamentos? A una persona con un problema de
de esquizofrenia, por decir, lo medican para que no tenga alucinaciones, cuando lo que está viendo es otras dimensiones, está teniendo la capacidad de ver otras dimensiones, pero no ha sabido entender qué significan esas entidades a las que está pudiendo ver. Son karmas que tiene, deudas que tiene, y esa capacidad de tener el chakra de la cabeza completamente abierto para poder ver esas otras dimensiones que una persona común no ve. ¿Sí me explico? Entonces, no es que estemos mal ni que estemos bien, solo somos diferentes. Tenemos circunstancias distintas y tenemos características diferentes que corresponden a un principio de generación, causa y efecto, la suma de mis vidas, que tienen todo una consecuencia. A que yo soy la consecuencia de muchas cosas. Y mis actos corresponden a esas vidas y a esa información que tengo en mis células. ¿Me siguen? Entonces, cuando yo tengo a una persona con síntomas de esquizofrenia, lo que tengo que analizar es cómo está hecho su diseño. Para darme cuenta que por su diseño tiene esa capacidad de ver más de lo que otra persona con un diseño diferente podría ver. ¿Y qué es lo que ve? Esta persona está pudiendo ver entidades, está pudiendo comunicarse con otras dimensiones para algo. Todo tiene un porqué. Nada es casual, causa y efecto. ¿Sí? Entonces, ¿a qué corresponden estas entidades? Se acordarán de ese día que los que estuvieron en la primera clase de introducción, que fue gratuita, abierta para todo el mundo. Ese día, este chico que nos presentó su caso, nos dijo que había una mujer que la había visto desde niña y que tenía un reclamo con él. Y yo le dije que esta niña había tenido un problema, no recuerdo exactamente con detalle, pero que ella le había pedido ayuda y él no había podido ayudarle. Y que esta niña había fallecido. Entonces, es como estarle reclamando constantemente de no me salvaste, no me ayudaste. Y venía y se le presentaba. Entonces, cuando tu mente racional no te deja ver más allá de eso, tú crees que estás loco. Crees que estás viendo fantasmas, que estás alucinando. Un médico que tiene este conocimiento limitado científico te va a decir, pues son alucinaciones, te voy a dar medicamentos para que bloquees esa parte de tu cerebro que te está permitiendo ver con químicos. Pero él no está sanando nada, solo está dejando ver, es como ponerle un parche al foco rojo del tablero. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, solucionar los karmas con esas entidades, darle una explicación de por qué se le está presentando, qué deudas tiene con esta persona o esta entidad que ya no es una persona, sino un espíritu, y dejarlo ir, cerrar ese ciclo, sanarlo correctamente y dejar que correspondan las cosas a donde tienen que corresponder. Entonces, decirle a esta entidad, tú no correspondes a esta vida, a esta dimensión, déjalo ir, o vete tú a donde sí correspondes. Y lo ayudamos a trascender a esa dimensión y lo hacemos con el código cuántico de enviarlo a otras dimensiones, espacios, universos, existencias, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces esa entidad se va y lo deja tranquilo. Y no tuve que darle químicos, no tuve que bloquear nada en su cerebro para que dejara de ver a ese espíritu que tenía una deuda con él de otra vida. Así funciona todo esto. Entonces, las leyes universales son muy claras si las sabemos interpretar. Claro, todas las enfermedades tienen una explicación, una correspondencia, una consecuencia. Las enfermedades que tienen que ver con la edad son creencias de que a cierta edad ya debemos envejecer, de que ya estamos programados para envejecer y enfermarnos de ciertas cosas que ya damos por hecho que son normales a cierta edad. En el método Yuen vamos a ver que hay debilidades por décadas y se sana las debilidades de la década en la que estás viviendo. Entonces, si eres una persona de 50 años con memorias de haber muerto muy joven, pues para ti las memorias es
quitar esa creencia de que a tu edad ya eres una vieja, por decir algo, ¿no? Y que ya te tienes que estar viendo como algo que no eres, etcétera. O sea, vamos viendo por particularidades qué es lo que te está manifestando tu enfermedad o tus síntomas a cierta edad. Por ejemplo, un caso conocemos a muchos ancianos que vuelven a ser niños cuando envejecen, que requieren de pañales, de andaderas, de sillas de ruedas, vuelven a como si retrocedieran a la infancia, se vuelven bebés gigantes. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Alguien tiene una regresión? Porque hay una regresión a la infancia, porque envejecen de esa manera, porque pierden sus nociones, se vuelven niños, hay que darles de comer en la boca, no controlan sus esfínteres, no pueden caminar, retroceden. ¿Por qué creen que pasa eso en un adulto mayor? ¿Será una resistencia? Puede ser porque fue una mejor época para ellos. Esa puede ser una buena razón, Eri, porque creen que no buena, no buena, sino que a lo mejor... no buena. No buena porque ya no corresponde. No buena porque ya no corresponde, ¿no? No, o sea, no buena porque no tiene las características. Exacto. Pero pasa mucho en adultos que se sienten culpables de no haber criado a sus hijos correctamente cuando eran pequeños. Y una forma de ellos autocastigarse es volviéndome un hijo para mi propio hijo, para que él tenga la oportunidad de maltratarme como yo no lo cuidé a él. Esa es una. La otra es parecido a lo que acabas de decir, Eri, es como, si por ejemplo no tuvo una mamá que lo cuidara, lo criara, que prácticamente creció solo por instinto de supervivencia. Entonces se vuelve ese bebé para que lo cuiden, lo procuren como cuando fue bebé y que no pudo recibir esos mimos y esos cariños y esos cuidados. Es un deseo inconsciente de que me cuiden y de que me apapachen porque me siento desvalido. Es una muy, muy baja autoestima. O ese castigo de muy mal padre con mis hijos, entonces yo ahora me vuelvo dependiente de mis hijos para que ellos me maltraten. Y es el caso de muchos papás, que yo conocí un caso y lo sabemos muy de cerca, ¿verdad, Vero? De alguien que se abandona a sus hijos, los deja chiquitos, se va, y aparece 30 años después, ya grande, queriendo que sus hijos la cuiden. Y claro, ¿qué pasa? Los hijos no tienen el amor ni las ganas de cuidarla. Se la están pasando una a la otra, entre los hermanos y con quejas de, ay, cuídala tú. Y cuando se empieza a sentir cada vez más necesitada de cuidados, ¿qué pasa? Que la rechazan, que la tratan mal, no le tienen paciencia, la tratan como una niña. Hasta que alguien empieza a entrar en conciencia de, oye, esto es una venganza inconsciente contra la madre que no nos cuidó. ¿Yo por qué tengo que cuidarla a ella? Y la mamá se siente culpable porque no cuidó a sus hijos y entonces viene inconscientemente a ponerse en el mismo papel de hija para que la maltraten. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto es un juego de y claro, entre varios hermanos, cada uno tiene una actitud diferente. Al que mejor le fue, a lo mejor es el que más compasión tiene. O al revés, el que menos supo quién era la mamá, es el que más compasión tiene. Depende de qué lado escojan, el lado A o el lado B. Siempre tenemos dos caminos, dos extremos, acuérdense, de cómo elegir. ¿Soy víctima o soy victimario? Si soy la víctima de mi mamá, entonces soy compasiva con ella, porque pobrecita, yo ya sé lo que se siente. Yo no puedo abandonar a mi mamá porque yo ya sé lo que es sentirse abandonada por la madre y yo sí quiero cuidarla. Y si soy la victimaria, digo, no me cuido yo, ¿por qué la voy a cuidar? Y si la cuido, ahora va a ver lo que se siente. Y me empiezo a desquitar, tratándola mal. ¿Sí se explica? El lado A y el lado B, siempre tenemos dos caminos, dos polaridades para generar algo de eso. En consecuencia,
a la causa que generó todo esto. ¿Sí van captando? Pues así, entonces vamos a tener la clase donde veamos claramente qué significan las enfermedades y cómo se corresponden en el cuerpo y los síntomas a emociones y a situaciones no sanadas, para poder sanarlas. Ya se empieza a poner más interesante, porque ahora sí ya van a empezar a entender cómo hacer diagnósticos y cómo sanarlos y de dónde vienen. Si ustedes comprenden todo esto, las leyes universales de verdad son la base de todo. Cuando comprendan bien esto y lo apliquen en todo momento, van a cuidar sus pensamientos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? Cuando yo digo, soy bien positiva, yo siempre estoy con actitud, sí, pero no me observo, no soy consciente de el resto del día donde soy negativa y me estoy quejando y mi actitud es, pobre de mí, ay, pero qué pesar, ay, qué preocupación. Entonces no me quejo cuando me esté yendo mal, porque un día, en todo el día, una sola vez en todo el día dije, ay, yo soy bien positiva. Me levanté y dije, sí, soy lo máximo. Pero el resto del día me la pasé quejándome y pujando porque las cosas son difíciles. Entonces no estoy siendo congruente. Si mis pensamientos son así todo el día, entonces voy a tener mejores resultados, no solo una vez al día. Entonces hago mi decreto del día y lo digo con mucha enjundia una vez en el día y el resto del día me la pasé quejándome, criticando, enojada, molesta, pesimista. Entonces, ¿dónde está? ¿No? El resultado va a ser la masa de todos mis pensamientos, el 90% que no veo. Por eso hay que ser más consciente, significa estar atento a lo que pienso cada momento, a lo que digo, porque de allí empieza todo. Si estoy pensando todo el tiempo en problemas, voy a tener problemas. Si estoy quejándome todo el día por algo, voy a seguir teniendo eso de lo que tanto me quejo. Mis pensamientos son la semilla de todo lo que yo vea diariamente en mi vida. Si me está apareciendo una persona a la que no soporto, tengo que ver por qué la estoy atrayendo a mi realidad. No es la persona la que está mal, sino yo porque no estoy siendo consciente desde dónde la estoy atrayendo. Fíjate, en el caso de Vero, es del ejemplo que yo les decía hace rato de la mamá que abandonó a sus hijos. Bueno, si me lo permite, Vero, es su caso. Su mamá, siendo ella la séptima hija, la más chiquita, casi recién nacida, su mamá es cuando decide abandonarlo, se quedan todos con su papá y ella siendo la más pequeña, pues prácticamente no tuvo imagen materna. Y la mamá pues resultó la hermana mayor y esa no es su mamá. Trató de, hasta donde pudo la hermana mayor a sus 14, 15 años, ayudar a sus hermanos para apoyar a su papá, ¿no? Entonces, cuando a la mamá aparece tantos años después, ella vio a su mamá pocas veces durante su infancia, pero cuando reaparece la mamá, ella es la que menos quiere cuidar a su mamá, ¿no? Y tiene una gran necesidad de su madre porque pues no la tuvo. Entonces, hay un desequilibrio allí, yo quiero ayudar a mi mamá, pero no me nace, ¿cómo puedo? Entonces una parte de ti dices, yo tendría la obligación moral de ayudar a mi mamá, porque tú ya es una señora mayor, ya la ves desvalida, dices, bueno, pues necesita ayuda. Y están peleándose los hermanos por cuidarla y dirían todos tenemos obligación de cuidar a mamá, pero ¿por qué? Vamos a hablar después de las madres tóxicas. Y vemos cómo todo esto tiene un efecto. Porque yo no quiero cuidar a mi mamá, pues porque yo tuve una madre ausente, yo porque tengo que ser ahora la mamá de mi propia madre, cuando la hija soy yo, ¿no? Entonces todo tiene una explicación, todo tiene una explicación, todo en esta vida está ahí por algo. Y todo ese algo viene de mí mismo, dentro de mí. Está todo lo que yo estoy proyectando. Todo lo que veo en mi día a día es una proyección de mis archivos internos. Todo. Nada es ajeno a mí. Nada. Cuando yo me deslindo y digo, esto no me gusta, no tiene nada que ver conmigo, yo no generé eso, estamos siendo irresponsables.
no me voy a echar la culpa de todo lo malo que veo haber, sino que si yo me estoy enganchando emocionalmente de una situación que no me gusta, es porque tiene una correspondencia directa conmigo. Si yo la puedo ver desde la neutralidad y observar y decir, pues es un problema ajeno a mí, y verlo sin molestia, entonces de verdad no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Entonces cuando algo me toca una emoción a mí, es porque sí me corresponde, es porque tiene algo que ver dentro de mí. Entonces ahí es donde empezamos a revisar, a ver por qué me está pegando, de dónde viene. Es el caso de cuando dicen, el famoso cuando te choca, te checa. No, se enojan, todo el mundo dice. Lo primero, no, yo no soy así. A mí no me checa porque yo no soy como fulana de tal que me molesta su actitud. Entonces, ¿por qué? Porque estamos eligiendo el polo extremo. Por decir algo, a mí me molesta la gente chismosa, por decir, ¿no? Un ejemplo. Y tengo un problema con alguien que le encanta el chisme y yo soy muy discreta, digo, yo no soy como ella, yo no soy chismosa, ¿por qué me corresponde? ¿Por qué tengo que ser yo como esa persona? Porque estamos viendo el polo opuesto del mismo problema, ¿sí? El lado contrario del chisme es, no hablo, no digo, yo soy una tumba, pero ¿qué es lo que yo estoy ocultando cuando trato de ser discreta? Me recuerda una memoria de que alguien me difamó y entonces yo tengo que evitarlo a toda costa siendo discreta. Yo elijo el lado a contrario para compensar. Pero cuando yo neutralizo, lo integro y lo acepto, igual a lo mejor en alguna vida yo fui bien chismosa o hice algo, a lo mejor en esta vida y no lo quiero reconocer, hice algo que dañó a alguien por hablar de más y entonces afecté muchísimo a alguien. Y entonces si lo reconozco, lo acepto y lo integro, no lo niego, lo integro. Digo, sí, tal vez yo hice daño con un mal comentario y entonces aquí está la consecuencia. Y como no me quiero acordar, yo lo evito a toda costa y ahora soy la más discreta. Entonces, si veo a alguien chismoso, me molesta demasiado porque me está recordando algo que yo ya hice y que no quiero aceptar. Lo estoy ocultando para demostrar que si es que yo no soy así, tengo que poner la cara opuesta. ¿Sale? Las situaciones sociales conllevan al igual implicaciones de cómo actuamos y pensamos en relación a nuestra cultura. Resulta esperanzador poder modificar el sentido de lo que nuestra sociedad vive actualmente. Claro, aunque somos parte de una sociedad, siempre podemos dejar de pertenecer a la masa, dejar de ir detrás del colectivo. Somos parte colectiva, sí, pero nosotros decidimos desde qué ángulo, ¿no? Cómo nos movemos dentro de esa sociedad y de toda esa cultura que venimos arrastrando. Por algo nacimos en México, por algo nos toca vivir la corrupción de los mexicanos, de nuestros políticos, las características o cualidades de la cultura en la que estamos. Eso corresponde a nuestras memorias y a nuestras, pues a lo que somos en esencia, de dónde venimos y qué venimos a trabajar. Nos ponen en donde tenemos que aprender algo, trascender algo y solucionar algo. Si algo de esta sociedad no me gusta, pues lo trasciendo, lo soluciono y entonces podré pertenecer a donde yo quiera. Pero primero tengo que aceptarlo, integrarlo, solucionarlo y después yo elijo a dónde moverme. Si estoy cómoda aquí, pues no tengo broncas, ¿no? Entonces todo eso tiene una relación directa conmigo. ¿Qué puedo cambiar? Pues lo que yo decida conscientemente. ¿Va? Y entonces para eso tenemos que ir viendo con lupa qué es lo que me molesta para detenerme ahí y trascenderlo. Y así entonces todo se va acomodando porque hay una ley de equilibrio. Si yo quito la piedra del camino, dejo de darle la vuelta, mejor camino derecho quitando la piedra. Decidimos, cada quien decide. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ir revisando con lupa. Esto es en general, las leyes universales lo explican todo. Y lean el librito, van a ver que tiene un lenguaje un poquito más rebuscado, pero al final es lo mismo. ¿Vale? Y ahorita si lo leen de corrido, ya les va a hacer más sentido lo que lean, porque esta parte que les expliqué es la más simple, es de una manera muy sencilla.
pero si tiene, es como les digo, como la Biblia, si lo leen de corrido así sin saber nada, dices, ¿qué onda? ¿Qué quiso decir? Pero todo está entrelazado en la vida cotidiana. Todo lo que vemos está regido por estas leyes. Nada escapa a ninguna de estas leyes, nada. Entonces vámonos analizando, autoanalizando, sin juzgarnos, solamente entendiendo, tratando de ver por qué me pasa esto. Eso es ser consciente, darme cuenta. Ser consciente es exactamente igual a darme cuenta, a ver con más luz lo que antes no veía, a observarme más, a revisar cada pensamiento que tenga. Ahí están los 4 acuerdos que dicen, ¿no? Sé impecable con la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que salga de mi cabeza se vuelva una palabra, se va a volver un decreto, un hecho. Es lo que estoy creando. Si estoy pensando en algo y lo vuelvo un verbo, pues es una acción que después se concreta en una situación. Entonces vamos a ser impecables con nuestros pensamientos antes que con nuestra palabra, con lo que pensamos, porque a veces aunque no lo digamos, lo estamos pensando y desde ahí ya se está gestando, ya se está generando algo nuevo de acuerdo a mis pensamientos. Y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Entonces, esa es la tarea, darnos cuenta y observar de qué manera se van aplicando estas leyes todo el tiempo. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, queja, demás? Tienes cara de duda, Gaby. Gaby Romero, dime. Gracias, Eri. Dime. Yo de lo del triángulo incestuoso, tengo una duda. Cuando hay un desprestigio por parte de alguno de los dos, por decir de mamá, papá, el hombre quizá no es muy reactivo y por ende no se pone una posición debajo, pero hay como un desprestigio y entonces tú, o sea, ¿cómo decirte? El hijo se carga lo mejor del lado del papá porque la mamá lo señala y lo hace menos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo vive? O sea, ¿cómo es que entonces, por decir, viniendo de una mujer, cómo es que representa o cómo ve a los hombres por esa situación que vive en su casa? Es que trato de organizarlo, pero no. ¿Falta de reconocimiento del papá o de la mamá? No, más bien por decir que por decir en un triángulo así en el que la mamá, se me fue la palabra, lo desacredita. Sí, lo se desacredita, ajá, de que no puede. Un ejemplo, precisamente con Vero y otra de mis primas que estaba aquí, que ahorita no está conectada porque está trabajando, pues le pasa eso exactamente con una compañera de trabajo. Esta señora tiene algo así como lo que tú estás diciendo. Su mamá siempre la señaló como que no hacía bien las cosas, que era una inútil, incapaz y todo lo que hacía estaba mal. Entonces ella ahora en su trabajo, después de tantos años, ya tiene como 50 años, está trabajando y si por ejemplo ella hace bien su trabajo, lo hace bien, se esmera y lo hace muy bien porque es algo que le reconoce, es muy buena en lo que hace. Entonces viene alguien más y si por decir, ella puso el ejemplo, vino y limpió, dejó todo muy limpio, pero la otra que es distraída, de pronto viene, pasa el trapo otra vez, la que tiene baja autoestima dice, a ver, y hace todo un drama. Pero entonces me estás diciendo que yo hago malas cosas, que soy una inútil, que limpié mal. ¿Por qué volviste a limpiar si yo ya había limpiado? ¿No? Su reacción es, no reconoció mi trabajo. Yo me esmeré y entonces me recuerda a mi mamá que me decía que yo todo lo hacía mal. Y entonces monta un drama por cada vez que alguien vuelve a hacer lo que ella ya había hecho, pero no es que la otra lo hiciera pensando en que lo hizo mal, sino que estaba distraída y solamente pasó el trapo porque es una obsesiva de la limpieza, pero no vio nada mal hecho, no lo vio sucio, simplemente a veces por inercia, como les digo, hacemos cosas sin darnos cuenta y de repente paso el trapo donde ya está limpio y no me doy cuenta y no lo hago con la intención de ofender a la otra lo toma personal porque trae una huella de desacreditación, de desprestigio, de humillación, de que todo lo haces mal y vuelve a limpiar y entonces se siente ofendida. Pero cuando es por decir,
tú ves a las figuras paternas que es interacción entre ellos y por decir, mamá desacredita a papá, y entonces tú, como la figura paterna representa, no sé, el trabajo, la fortaleza, todas esas cosas, y entonces lo desacredita la mamá de cierta forma, diciendo, tú no tienes capacidad de esto, vamos poniendo que es una persona pacífica, y entonces quiere que sea más reactivo, pero su carácter no es así, y entonces desprestigia esa parte que representa equilibrio en el trabajo, quizá en el dinero, en proyectos, y tú lo ves desde un espectador o esa interacción entre los dos. eh, mi duda es, en el triángulo incestuoso, ¿uno va a tomar partido de alguno de los dos? ¿O puede Siempre. tomar la posición? Sí, siempre. Suponiendo que tú eliges la postura de la mamá y repites y te la pasas desacreditando el trabajo de los hombres. Y por ejemplo, vienes a una oficina donde te toca trabajar con hombres y tú sientes que solo tu trabajo vale y que ellos lo hicieron mal todo el tiempo. Aunque esté bien hecho, tú vas a descalificar el trabajo de tus compañeros. O tienes un jefe que se siente que solo tú le puedes ayudar y quiere que tú hagas su trabajo. Entonces dices, oye, el jefe eres tú y yo termino haciendo tu chamba. ¿Por qué? Pues por eso, exactamente. Porque tú tienes esa memoria de que el trabajo de los hombres no vale, entonces inconscientemente vienes a hacer el trabajo de los demás. Por ejemplo, ahora, si decides la posición del papá, entonces te toca ser la reactiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, como mi papá no fue así, entonces yo como mujer puedo ser la mujer empoderada que defiende a los hombres, la que hace lo que mi papá no hizo porque tengo que equilibrar la casta. Depende, Sí, puedes sí. tomar muchas posturas, puedes tomar cualquiera de la que más te guste. Si escoges a la mamá, puedes elegir lado A o lado B de la mamá. Si eliges al papá, puedes elegir lado A o lado B del papá. Y puede haber 4 situaciones diferentes de una misma cosa. Por eso los hermanos son todos diferentes, aún teniendo a la misma mamá y al mismo papá con las mismas circunstancias, porque cada uno elige un lado A o un lado B de papá o de mamá. Entonces los 4 hermanos pueden ser todos diferentes. ¿Por qué? Porque Sí. cada uno eligió un ángulo diferente de la misma historia. ¿Sí se comprende? Por eso no Sí. todos los hijos son iguales, aunque sean hijos del mismo papá y de la misma mamá, hasta en igualdad de circunstancias. Porque cada uno va compensando de distinto ángulo. Del lado A o lado B de mi mamá o de mi papá. O la suma de ambos. Podemos ir entretejiendo. Todo se va mezclando. Eso es una maraña interesante. Okay. Sí, ya me quedó. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, con gusto. ¿Qué más? ¿Les quedó bien el ejemplo de Gaby? ¿Comprendieron? Ok. Bien, ¿quién más no ha participado? Marisa dice que después se conecta a ver la clase grabada. Ok. Jorge, ¿cómo estás? Entraste un poquito después. Muy bien, muchas gracias. Sí, no sabía que iba a haber clase hoy, ya entré un poquito tarde. Perdón, ya no les confirmé con tiempo, pero bueno. Y es que como la próxima semana es Semana Santa, ¿verdad? Creo. Sí. Pues no va a haber clase, porque se acuerdan que del calendario quitamos días festivos y puentes. Entonces, yo estaba atrasada con una clase con ustedes, entonces por eso preferí darla, aunque sea así de último momento. Sí, Jorge, gracias. Cuéntanos, ¿cómo vas? Pues, bien, me parece interesante todo esto. Pues, o sea, hay que asimilarlo. Es mucha información, Sí. muchos ejemplos y como que hay que irlos relacionando uno con otros. Así es. Sí, pónganse ejemplos de casos reales que conozcan aplicando las leyes y van a entender cómo todo tiene una explicación basada en estas mismas leyes. Sí, muchas gracias. A ti, gracias. ¿Quién más? Bárbara, también entraste después. ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Nos escuchas? Hello. Está bien, ya nos escuchará después. Entonces, ¿algún comentario extra? ¿Algo más que quieran aportar? ¿Duda, pregunta, sugerencia? ¿Verdad? ¿Todo bien?
Siempre se quedan con cara de what, pero está bien, revísenlo, vean otra vez el video, cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que me pueden preguntar y ya les voy a ir agendando sus citas a las que me falten. He ido trabajando con algunos de ustedes, pero me faltan muchos todavía. En estos días vamos a compensar. Búsquenme por favor para que podamos trabajar de manera personal. Hola, Bárbara, escríbenos, ¿todo bien? Qué bueno. Miguel se acaba de conectar. Pues van a tener 15 días para revisar este video, para checar su librito. Y les voy a poner algún otro video donde se explica. Hay unos videos muy buenos de varios holísticos, de varios puntos de vista, de un astrólogo, una holística como yo, un chavo que es como vidente, un científico por ahí, un historiador, hay gente un astrólogo también, que da su opinión de las leyes universales desde su profesión o desde su oficio, y está bien interesante. Se los voy a pasar para que los lean, para que lo escuchen, está en YouTube, y tengan otra panorámica de lo mismo, ¿sí? Desde varios ángulos también, contados por distintas personas o con distintos oficios, como les digo, pero hablan de lo mismo, ¿vale? Entonces, hola Miguelito, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Pues ya estamos terminando la clase. ¿Qué les parece entonces? ¿Bien? Cualquier cosa, pues ahí nos estamos escribiendo. Le voy a pedir a Miguelito que suba este video porque yo no sé cómo. Y sí se grabó la clase pasada, que no fue clase, fue correcciones, ¿no? Y si alguien la quiere ver, sí se pudo grabar. Habíamos pensado que no, pero sí se grabó. Entonces, si después me ayuda Miguel a subirlo para que la tengan, sí, y puedan repasar. Entonces, en 15 días, más o menos les voy diciendo unos días antes cuándo sería la siguiente clase, ¿sale? Para que podamos coincidir y váyanme escribiendo para que tengamos sus sesiones individuales de aquí entonces para los que se puedan de una vez, ¿vale? Y les mando un abrazo, pásenla muy bien. Estos días de Semana Santa, no sé si todos lo celebren, si le encuentren un significado a esto, si sean religiosos o no, pero lo que es cierto es que tiene una gran energía estos días, creamos o no, o lo manejemos desde una religión o no, hay una gran influencia energética de estas fechas para que todos las tomemos para bien o para mal, ¿no? Cada quien elige cómo utilizar esta energía que está sumada, porque todos le dan mucho poder a estas fechas desde distintas creencias, entonces cada quien sabe cómo subirse al tobogán de estos días y que lo disfrutan de la mejor manera, ya sea que se vayan de vacaciones, que se encierren en sí mismos y lo usen para introspección, para meditar, para trabajar cada quien, para descansar o para lo que quieran, ¿vale? Entonces, pues les mando besos, abrazos, bendiciones y estamos en contacto. Los quiero. Bye. Sí, Rocío, te mandamos el video que les digo para que lo estudien y tengan más referencias de esto. Pueden, yo les voy a ir mandando más material, ¿vale? Se los paso ahorita en el grupo para que, bueno, que no es grupo, en la lista de difusión para que todos reciban el video y lo tengan como material de apoyo. Gracias. Un gusto. Sí, Rox, gracias. Y voy a retomar otra vez el video porque me costó trabajo regresar con ustedes ahorita, pero me pareció muy interesante. Ahorita le pregunto a Miguel cómo le hago para subirlo y que lo puedan consultar, ¿vale? Gracias. Mil gracias. Excelentes días. Bye, bye. Bye, bye.